No te pierdas la conferencia en vivo. ¿Messi? ¿Un dios en la tierra? El domingo 7 de junio, a las 10 a.m., hora Ciudad de México, con una duración de 2 horas aproximadamente. Para más información, únete al link en la descripción o comunícate al número de WhatsApp Shalem. Un análisis del contenido de las historias y de las leyes presentes en la Torá permite establecer que sus materiales constituyentes habrían tenido sus orígenes en tradiciones orales y escritas, procedentes de círculos sociales, contextos culturales, marcos religiosos y regiones geográficas diversas. En el caso de las narraciones, por ejemplo, se pueden hallar por detrás de las historias sobre la creación del mundo, el paraíso y el diluvio universal, en los capítulos de Génesis 1 a capítulo 3 y del capítulo 6 al capítulo 9, restos o ecos de mitos orientales antiguos, como es el caso del poema de la creación mesopotámica del Enuma Elish. Y por cierto, el nombre de esta obra tan central en la literatura del pensamiento mesopotámico, la epopeya de la creación de Enuma Elish, es precisamente, se lo llama así porque así comienza el poema, con esas palabras, el Enuma Elish. Las historias patriarcales, por su lado, habrían tenido su origen en sagas familiares conocidas entre los habitantes del norte de Israel, es decir, asociados con el patriarca Jacob, y del sur, asociados con el patriarca Abraham. Ello se concluye a partir de la asociación geográfica de los patriarcas, Jacob con Betel y Siquem, y Abraham con Hebrón y Beersheba. Obviamente no este es el lugar para desarrollar el tema, pero nosotros, ya tan marcados por la tradición bíblica, obviamente los vemos a Abraham como el abuelo de Jacob. Pero según los estudiosos, en realidad hablamos de tradiciones independientes que no tenían ninguna relación entre ellas y solamente como resultado del trabajo editorial de la Torá, el resultado fue combinar esas tradiciones, transformando a Abraham ahora en el abuelo de Jacob. Pero originalmente eran tradiciones patriarcales de héroes nacionales, cada uno asociado a alguno de los reinos de entonces, sea del norte, el norte del reino de Israel, o el del sur, el de Judá. En otros casos se habría hecho uso de leyendas populares, como es el caso del adivino Balaam, en Números 22-24, e incluso de auténticas e inmemoriales tradiciones épicas nacionales, transmitidas oralmente por generaciones, por ejemplo, la esclavitud y salida de Egipto y el milagro del mar. Es decir, que como vemos, la Torá es el marco que en realidad permitió combinar tradiciones de orígenes diversos y también de civilizaciones diversas. Por su parte, las instrucciones, leyes y regulaciones contenidas en la Torá habrían tenido como origen tradiciones legales de naturaleza diversa. Por un lado, se pueden identificar regulaciones enraizadas en tabúes primitivos, por ejemplo, la prohibición alimenticia de comer el nervio ciático, como tenemos en la historia de Jacob, en Génesis 32-33, en viejos rituales de iniciación al matrimonio y a la vida, por ejemplo, la práctica de la circuncisión, en Génesis y en Éxodo, o en ceremonias sacramentales con fuerte tinte mágico, los rituales de expiación, por ejemplo, Levítico 16, que precisamente es el texto base que todavía hoy nosotros los judíos leemos en la celebración del Día de la Expiación o el Yom Kippur. Por el otro lado, muchas de las leyes y costumbres incorporadas a esta obra, por ejemplo, el Código de la Alianza en Éxodo 20:22 a 23:33, o el Código Deuteronómico de Deuteronomio capítulo 12 a capítulo 26, sean en su carácter civil o penal, encontrarían sus antecedentes en antiguas tradiciones legales orientales, como es el caso del Código de Hammurabi. Finalmente, otras regulaciones de carácter cultural sacramental, como el caso de las instrucciones sobre los sacrificios, la purificación, la impureza o las festividades en el Código de la Santidad, en Levítico 17 a capítulo 26, habrían tenido como fuente los rituales y tradiciones culturales desarrolladas y transmitidas en círculos sacerdotales. Y entonces, como ven, una vez que
ya puse sobre la mesa todos los materiales. Ahora realmente lo que nos queda es armar el rompecabezas, es decir, tratar de entender el desarrollo de la historia de la composición del texto, es decir, cómo se fue construyendo esa obra que hoy nosotros llamamos Torá. Esta variedad de materiales habría comenzado su largo derrotero como tradiciones orales, o en algunos casos, como unidades literarias escritas independientes, que con el paso del tiempo pasaron a ser incorporadas a estructuras narrativas o legales más complejas, hasta el momento de ser articuladas en el armazón literario y teológico complejo de la Torá. Sin embargo, la integración de estos materiales diversos en una narración continua y coherente se vio acompañada por no pocos problemas, a saber, interrupciones y reasunciones del relato, repeticiones, contradicciones y diferencias de estilo. En el plano legal, por ejemplo, la ley del año sabático en Éxodo 23, 10, 11 se refiere solo a la tierra, pero en Deuteronomio 15, 1 y 2 se aplica también a las deudas que se debían perdonar a los hermanos. En el plano narrativo, el diluvio universal duró 40 días, como lo establece Génesis 7:4, o 150 días, como en Génesis 7:24. El nombre de la montaña sagrada fue el monte Sinaí, como lo tenemos en Éxodo 19, o Joreb en Deuteronomio 5. Es decir, el libro de Deuteronomio, cuando se refiere al monte, siempre lo llama Joreb, no lo llama monte Sinaí. Estos rasgos literarios tan idiosincráticos pusieron al descubierto la falta de unidad literaria de esta obra, llevando a los estudiosos modernos de origen no judío, protestantes, a elaborar un modelo teórico que pudiera explicar la génesis de estos fenómenos, que se conoce como la hipótesis documentaria. Obviamente este no es el contexto de hablar de esas cuatro fuentes. Fue desarrollada por teólogos biblistas fines del siglo XIX, el modelo de Wellhausen, y a pesar de que ese modelo, digamos, fue criticado desde distintos lugares, todavía tiene un cierto valor heurístico descriptivo para poder entender estos fenómenos que nosotros tenemos en el Pentateuco, de materiales. A veces tenemos historias como dobletes, como tenemos historias que se contradicen unas a otras, tenemos materiales legales que se contradicen unos a otros, y una manera teórica de poder entender esas contradicciones es precisamente hablar de fuentes diversas que fueron combinadas en un estadio redaccional. Según se supone, habría sido durante el exilio en Babilonia, es decir, desde el siglo VI antes de nuestra era en adelante, cuando los círculos sacerdotales y miembros del Consejo de Ancianos residentes en Babilonia y en Jerusalén, promovidos por la autoridad imperial aqueménida persa, que habrían combinado tanto antiguas tradiciones y fuentes ya existentes para terminar la edición del Pentateuco o Torá. Todo este largo y complejo proceso de edición del Pentateuco habría comenzado en la época exílica, para luego continuar en los periodos posexílico y persa, y llegar a su conclusión a comienzos de la época helenística, el último cuarto del siglo IV antes de nuestra era. ¿Y esto por qué? Porque, como dije, alrededor del 250 en Alejandría es cuando se va luego a traducir el Pentateuco al griego. Y la traducción del Pentateuco en su versión griega es en el formato que nosotros hoy lo conocemos. A pesar de que hay diferencias textuales, y tampoco este es el lugar para entrar en detalles, de todas maneras el formato que conoce los traductores del Pentateuco al griego en Alejandría a mediados del siglo III es precisamente el formato que nosotros lo conocemos hoy en día. Es decir, que ya el proceso de edición y combinación y articulación de los materiales había llegado ya al final de ese proceso para esos años. Según algunos, el Pentateuco no habría existido originalmente como una obra independiente, sino que habría conformado, junto con los libros históricos, un hexateuco, es decir, los 5 libros del Pentateuco más el libro de Josué, o un tetrateuco,
formado por los 4 primeros libros del Pentateuco y el Deuteronomio, siempre considerado una fuente independiente, que en realidad encabeza esta colección a manera de prólogo, compuesta además por los libros históricos de Josué hasta Reyes, como una obra continua. Es decir, que fíjense, nosotros estamos tan determinados por la tradición que no podemos entender que en realidad alguna vez la Torá no fue una obra independiente en sí misma, sino que formaba parte de una colección mucho más grande, que como dijimos, podía comprender también el libro de Josué, porque un poco cuando hoy leemos la Torá nos quedamos con la boca abierta y con la lengua afuera, porque estaban por entrar a la tierra de Israel y terminó la historia. Y solamente, obviamente, eso sucede cuando leemos la historia de Josué, que probablemente y originalmente podría haber servido a manera de conclusión de toda esa obra. La composición de esta primera colección de libros sagrados habría tenido como propósito central responder a una pregunta crucial: ¿por qué los israelitas habían sido llevados al exilio? Es decir, siempre tenemos que pensar cuál fue el objetivo final de aquellos que trataron de recolectar y editar estos materiales, esta inmensa cantidad de materiales. ¿Qué propósito tenían? El propósito era realmente satisfacer una pregunta fundamental, y era ¿por qué los judaítas habían sido llevados al exilio? ¿Por qué la ciudad santa de Jerusalén fue destruida? ¿Por qué la casa de Dios fue quemada? Es decir, para poder responder a esas preguntas centrales de Israel, ellos buscaban la clave en el pasado. Y probablemente todo este trabajo intelectual, esta enorme impresa ciclopia de los sabios antiguos de Israel, sabios, sacerdotes, profetas, fue precisamente responder esta gran pregunta. En caso de ser cierta esta reconstrucción de los hechos, ¿cuándo y por qué razones el Pentateuco se habría convertido en una obra independiente, separada de las obras históricas? Según se ha sugerido, por ejemplo, el gran biblista israelí Yair Zakovich, el Pentateuco se habría convertido en un libro independiente a comienzos de la época persa, algo así como el siglo V antes de nuestra era, como parte de la ideología separatista prevaleciente en círculos venidos de Babilonia, Esdras y Nehemías. Y es más, él cree que tiene que ver esto con las polémicas con los habitantes de Samaria, que van a ser los futuros samaritanos. Y es en ese contexto que habría que entender que es cuando la Torá ahora se transforma en esa obra independiente. Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Reutemann, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Al final de este largo y tortuoso proceso, la obra toda, incluyendo las partes narrativas como legales, fue considerada de origen divino y atribuida a Moisés, como está escrito en Esdras 7, versículo 6, ley de Moisés, Torat Moshe, que había dado Yahvé, Dios de Israel. Por cierto, a pesar de lo que dice este texto de Esdras, no sabemos en realidad el tamaño de esta ley de Moisés. Si acaso cuando el texto habla de Torat Moshe, como lo conocemos nosotros, o en realidad era todavía, digamos, un primer estadio de desarrollo de lo que va a ser la futura Torá. Todo parecería indicar que a partir del siglo IV antes de nuestra era, en plena época del Segundo Templo, o que también la llamamos la época intertestamentaria, los antiguos escribas comenzaron a copiar la Torá ya editada en una forma muy próxima a la que conocemos hoy en día. Sin embargo, los diversos testimonios antiguos de la Torá, como los presentes en la traducción griega, la Septuaginta, en Egipto dijimos del siglo III antes de nuestra era, o en los rollos del Mar Muerto, dejarían entrever que todavía para esos años la forma textual definitiva de esta obra no había llegado a su estadio final. Es decir, otra vez, nosotros estamos marcados por la tradición y para nosotros el texto es obviamente intocable, ¿sí? Inmodificable, pero esa no es la realidad que nosotros encontramos en los textos antiguos. Cuando nosotros comparamos los textos
bíblicos y específicamente el Pentateuco, con la versión del Pentateuco que hoy tenemos, podemos ver diferencias textuales. De la misma manera que cuando comparamos la versión de la Septuaginta en griego o incluso la versión del Pentateuco samaritana, vemos que hay palabras, conceptos que aparecen en una versión y no aparecen en otra versión. Significa que esos textos reflejan un momento todavía del texto en donde todavía no hay una versión definitiva, como nosotros o para nosotros es precisamente el texto del Pentateuco. Incluso algunos pocos grupos judíos de esa época habrían trabajado con formas textuales y ediciones literarias alternativas y expandidas de la Torá. Es decir, en nuestra cabeza solamente existe el concepto de la Torá de Moisés, pero en realidad en el judaísmo antiguo existían otras obras que servían como obras, como dije, alternativas o expandidas de la Torá. Por ejemplo, un ejemplo para el caso sería el libro apócrifo de Jubileos o el rollo del templo. Aquí tiene una imagen del detalle del rollo del templo. Ambas composiciones escritas en hebreo en la tierra de Israel en algún momento del siglo II antes de nuestra era. Es decir, que muy probablemente los judíos que produjeron, estudiaron y copiaron estas obras, ellos no veían estas obras como una Torá alternativa, sino en realidad como materiales que complementaban la versión de Moisés. Eso, por ejemplo, explica por qué del libro de Jubileos tenemos 15 manuscritos entre los rollos del Mar Muerto, un número de manuscritos casi equivalente al número de copias del libro de Génesis. Y muy probablemente esta obra haya sido considerada también una obra en estatus sagrado para la comunidad del Mar Muerto. Incluso se lo menciona por nombre en una de las obras del Mar Muerto, lo que muestra realmente que para los qumranitas, probablemente una comunidad de esenios, veían esta obra realmente como si fuera un material que expandía y desarrollaba temas o incluso materiales legislativos, legales que aparecen en el Pentateuco. Todo llevaría a suponer que habría sido en la época de los macabeos, a mediados del siglo II antes de nuestra era, cuando esta composición se convirtió en el baluarte mismo de la sociedad judía. Es decir, obviamente desde el punto de vista tradicional, la Torá desde Moisés en adelante fue central para los judíos, pero esa es una perspectiva totalmente acrítica y mítica de la Torá. La Torá llevó tiempo hasta que realmente se transformó en la Constitución Fundamental de Israel. Y según hoy los investigadores creen, tanto desde el punto de vista de la literatura intertestamentaria, como así también a partir de la arqueología, que el momento clave cuando la Torá se transformó en el centro de la civilización judía es en la época de los macabeos. Según algunos argumentan, por ejemplo, hace poco tiempo el profesor Jonathan Adler de la Universidad Ariel, en un libro que trata los orígenes del judaísmo, esa es su conclusión: la dinastía de los asmoneos habrían promovido de una manera escrupulosa y sistemática una política cultural con claros tintes nacionalistas, construyendo por primera vez en la historia del pueblo hebreo una identidad en derredor de la Torá, aplicando sus regulaciones de una manera concreta. Al adoptar el Pentateuco como fundamento formal, conceptual y legal del recién creado Estado de Judea, los gobernantes asmoneos habrían proporcionado un punto de encuentro en torno al cual podría unirse el pueblo de Judea. La transformación de la Torá en la piedra fundamental de la identidad judía la convirtió también en foco angular de las polémicas entre los grupos sectarios de la época, como es el caso de los fariseos, saduceos y esenios, al generar diferencias de interpretación entre ellos. Es decir, eso explicaría por qué es en la época de los macabeos, en el siglo II, que podemos ver que hay una explosión del fenómeno sectario en el judaísmo. Y eso se debió a que las polémicas tenían como origen la interpretación precisamente de ese libro central que era la Torá. Y por supuesto, grupos diferentes interpretaban de manera diferente el texto. Según sabemos hoy, gracias a los manuscritos hallados entre los rollos del Mar Muerto, todavía para finales de la época del Segundo Templo no existía una versión textual de la Torá única y definitiva. Con el pasar del tiempo,
una forma proto-masorética, es decir, la que hoy nosotros usamos, decimos que es la tradición masorética o el texto fijado por la tradición. Esta es una forma, digamos, anterior, pero en camino de ser masorética. Del texto de la Torá comenzó a prevalecer entre los judíos. Y después de la destrucción del templo en el año 70 de la era común por los romanos, esta forma textual pasó a convertirse en estándar, no antes. Según parecería ser, la destrucción del templo de Jerusalén, como así también el surgimiento del movimiento de los seguidores de Jesús, generó la necesidad de reunir filas a los efectos de consolidar la unidad nacional. Como consecuencia de ello, entonces, esto habría llevado a los escritores judíos, probablemente de orientación farisea, a promover y adoptar la forma textual protomasorética, dejando de lado las otras formas textuales alternativas, populares en círculos de carácter sectario, como es el caso de la comunidad del Mar Muerto. Desde entonces, la Torá comenzó a ser copiada por generaciones de copistas. A decir verdad, no son muchos los testimonios textuales que nos han llegado en nuestras manos de estos manuscritos en forma de rollos de la Torá del período que va desde el siglo II hasta el siglo VIII de nuestra era. Un caso excepcional es el pequeño rollo chamuscado de la Torá, de la sección del comienzo del libro de Levítico, hallado en la sinagoga de Engedi de la época bizantina, de los siglos III y IV. Por ejemplo, este testimonio arqueológico, cuando fue encontrado, no sabían realmente cómo desenrollar el texto, porque obviamente se temía que cuando se abriera se iba a pulverizar. Y solamente hace algunos años atrás, utilizando una tecnología digital, lo que hicieron es escanear este material y sin desenrollar el texto, lo que parece realmente ciencia ficción, es posible saber lo que el texto contiene, y contiene el comienzo del libro de Levítico, es decir, el tercer libro del Pentateuco de Moisés, y cuando se compara la versión que tenemos aquí, es exactamente la misma versión que hoy tenemos en la Torá actual. Es decir, que lo que muestra que ya para entonces el texto proto-masorético se había transformado en el texto aceptado por los judíos como texto oficial. Para finales del primer milenio, gracias al trabajo incansable de generaciones de sabios masoretas, como es el caso de la familia Ben Asher de Tiberíades, la versión autorizada y definitiva, conocida como el texto masorético, se convirtió en el texto común de todos los judíos en el mundo. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en los códices medievales. Por ejemplo, el más importante, que se conoce con la versión considerada la versión masorética más precisa en el mundo, es el Códice de Alepo, o llamado también el Keter Aram Tzová, que hoy forma parte de la colección del Museo de Israel, de Santuario del Libro, que hasta mi retiro obviamente estaba bajo mi cuidado, y es considerada la versión autorizada de ese texto que ya se fijó como el texto masorético por la tradición. El rollo completo más antiguo que se conoce de la Torá es un manuscrito escrito en piel de oveja que data de entre los años 1155 y 1225, el cual se encuentra hoy en la biblioteca de la Universidad de Bolonia en Italia. Es decir, este es el testimonio más antiguo que tenemos de un rollo de la Torá completo en el mundo. Tenemos textos o fragmentos de rollos de la Torá, por ejemplo, en la Genizá del Cairo, o por ejemplo el Ashkar Gilson, que se encuentra en posesión de la Universidad Duke en Carolina del Norte, pero como rollo completo de la Torá, el más antiguo que hasta hoy conocemos es precisamente este que está en la Universidad de Bolonia. Y ahora entonces, para terminar, estas palabras finales. Desde la antigüedad y hasta el día de hoy, todos los rollos de la Torá son copiados devotamente por escribas a la usanza tradicional, siguiendo minuciosamente la versión autorizada del texto. Es decir, esta copia del texto hoy podría ser obviamente hecha de manera digital, y rápidamente podemos tener una Torá perfecta sin ningún error. Pero hay que entender que la copia de la Torá también es una manera de adorar a Dios, y por lo tanto es parte de una actividad religiosa, por lo cual el pueblo judío desde en nuestros días hasta el final de los tiempos seguirá copiando el rollo de la Torá como parte de la adoración a Dios. El ritual de la lectura semanal de la Torá durante el día sagrado del Shabbat
Le permitió a los judíos experimentar por medio de ello la vivencia de la unidad nacional, leyendo el mismo día, el mismo texto, sea cual fuera el lugar de residencia en el mundo. Fíjense que de esta manera el pueblo de Israel pudo seguir sobreviviendo como pueblo, a pesar de carecer de una unidad territorial, de una unidad política, y además de eso, incluso de una lengua común. Pero lo que tenía en común era la Torá, y por eso todo judío conoce la experiencia, que no importa en qué lugar de la tierra se encuentre, sabe que en el día de Shabbat, sea en Tokio, en Río de Janeiro, en Buenos Aires o en Jerusalén, en ese Shabbat todos en el mundo van a leer el mismo texto, creando realmente la sensación de formar parte de una sola unidad nacional. Los judíos santificaron tanto una versión textual, que es el texto masorético, como una tecnología, el libro en forma de rollo, manifestando con ello su total compromiso con la tradición y reafirmando la continuidad cultural religiosa de Israel, desde los albores de su historia y hasta el final de los tiempos. Desde la antigüedad, la Torá pasó a ser considerada en la clave para entender en su pleno significado las ordenanzas de Dios, adaptando las antiguas instrucciones y leyes a una cambiante realidad social, política, económica y religiosa. Y podemos ver toda la literatura rabínica, porrabínica, medieval, hasta nuestros días, como un intento de hacer un update del Pentateuco, de la Torá, también en nuestra vida cotidiana. En este sentido, el texto de la Torá en su totalidad, incluyendo los detalles más íntimos, fue entendido como un texto encriptado, en el cual el Dios de Israel había revelado en clave su voluntad al pueblo judío. A partir de esta nueva percepción básica del texto sagrado, la Torá fue interpretada como una unidad literaria, filosófica y legal, conteniendo las respuestas necesarias para enfrentar los nuevos desafíos de la existencia. De esta manera, a partir de la época grecorromana, de los siglos II y I ante nuestra era, en adelante, la Torá se volvió en un libro atemporal, relevante y siempre actual, para responder en todo momento y lugar a las cuestiones apremiantes de la existencia histórica del pueblo de Israel. Muchas gracias. Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.